con el fin de que en cada momento estemos ubicados en qué parte o en qué sección del proyecto de inversión nos encontramos. Aquí tengo nuevamente este diagrama que representa el contenido fundamental de un proyecto, ¿no? Estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico financiero. Esta es la parte de formulación del proyecto. A esto falta la evaluación, que es otro capítulo. Pero antes de hacer estudio de mercado, hemos visto de que se considera en el estudio del proyecto una parte que dice aspectos generales, datos, título del proyecto, objetivos, propósitos, etc. Hemos terminado todo el estudio de mercado. Y la vez pasada, o semana anterior, hemos trabajado con el estudio del tamaño del proyecto, con esto. Y este gráfico tenía mucho significado, porque aquí nos muestra de cómo se determina la relación entre lo que se llama la determinación de la demanda del proyecto versus el tamaño del proyecto. Y eso es lo que hemos visto en la práctica. En la práctica que acabamos de terminar, hay datos de la demanda proyectada, pero hay otros datos de la capacidad de producción que está representado por el tamaño. Es lo que hemos hecho. Si uno lo entiende perfectamente esto, ya está ubicado. Estas flechitas que se pone aquí no están de más. No están de más. Pues bien, hemos terminado el tamaño del proyecto. Vamos a entrar a otro componente del estudio técnico del proyecto. Otro componente, el segundo componente, que se llama localización del proyecto. ¿Ya? La localización del proyecto. Y la localización del proyecto es un componente del estudio técnico, pero el caso del estudio de la localización también está relacionado con las otras partes del proyecto. Está relacionado con el tamaño, está relacionado con ingeniería, está relacionado con el estudio de mercado, con el estudio de organización, incluso con el estudio económico financiero. Eso es lo que tienen que ver. Una de las tareas que estoy dando es, por ejemplo, decir, ¿qué relación existe entre el tamaño y las otras partes del proyecto? ¿Qué relación existe entre la localización y las otras partes del proyecto? La tarea está claro, solo utilizan nuestro material. Aquí no hay inteligencia artificial, no hay internet, busco de otras partes. No, señor. Usted va a trabajar con los documentos que he señalado. ¿Ya? Hay dos grupos A y B. ¿No es así en la tarea? Dígame. Lean antes de que termine la clase. Lean el contenido de la tarea. Una vez que tengan, me dicen que ya lo tengo, profe. Respondan, jóvenes, respondan. ¿Qué pasa? Sí, profesor. Sí, Ya está claro, ¿no? Una de las preguntas dice, a ver, ¿qué relación existe entre esto y las otras partes del proyecto? Los que están tomando foto, incluso esto de hace 2 semanas, ya deben tener claro. Pues bien, ahora nos vamos a esta parte. A esta parte. Estoy refiriendo a la localización del proyecto. Vamos, aunque tenemos el tiempo corto, siquiera avanzaremos, pero es nada. Ok. Yo diré que la pregunta central que debe responder el estudio de la localización sería: ¿dónde ubicar o localizar la planta del proyecto? La planta del proyecto. Es la pregunta.
cuál es el sitio más adecuado para considerar la ubicación de nuestra fábrica, de nuestras instalaciones o de la unidad productiva donde se va a producir el bien o incluso donde se va a prestar servicio. Se trata de eso, lugar, zona, área, donde estarían mejor ubicadas nuestras instalaciones, ¿no? En ese entender, vamos a empezar a desarrollar este capítulo. El objetivo de la localización del proyecto es identificar la ubicación más conveniente para el proyecto de un conjunto de alternativas. En este caso, ¿qué está diciendo? Que antes de seleccionar o elegir el lugar más adecuado, seguramente usted va a comparar con otras posibles alternativas. Asumamos que sean 3 alternativas de ubicación A, B, C. Luego de aplicar todas las técnicas de selección de la localización, seguramente una de ellas va a ser elegida, digamos, entre la A, B, C, la última, la C. Esa selección obedecerá a una justificación o argumentos de carácter técnico, económico, social, físico, geográfico, que van a justificar por qué se ha elegido la alternativa C. La alternativa seleccionada, se supone, producirá el mayor beneficio con el menor costo. Claro, si hemos elegido, digamos, la alternativa C, de esas 3 alternativas, esta es la A, esta es la B, esta es la C. Cada uno con sus factores locacionales, sus ventajas y desventajas. ¿Qué significa que se haya elegido la alternativa C en ese supuesto ejemplo? Quiere decir que si selecciono esta alternativa C, aquí vamos a obtener mayores beneficios que si estarían ubicados en la zona A o en la zona B. Mayores beneficios. Y también, ¿qué significa? Elegimos esta zona porque los costos serán menores, aquí serán los costos, estoy hablando, los costos serán menores que en A que en B. Los costos en C serán menores que los costos tanto en en A como en B. Pero la selección de esta alternativa dice, considera una serie de factores locacionales, una serie de factores locacionales. Por ejemplo, cada una de estas alternativas tiene sus diferentes factores locacionales. La A tiene sus factores locacionales, la B tiene sus factores locacionales y de igual manera la C tiene sus factores locacionales. Estos factores locacionales son los que se van a comparar, ¿no? Para después definir cuál es la mejor alternativa. Se va a comparar cada uno de estos factores locacionales, lo que está como un listado de ellos en esta figura gráfica, ¿no? Se supone que estos factores se van a imponer a los otros factores que están considerados en las alternativas correspondientes de localización. Una explicación de estos puntos que lo había resumido. La localización es un factor que puede determinar el éxito o fracaso de un proyecto. Miren la importancia del estudio de la localización. ¿Esto qué implica? Que hagamos, al igual que hemos hecho en el estudio de mercado, en el estudio del tamaño, hacer un estudio pormenorizado sobre la localización, ya que sabemos de que es un factor que puede conducir al éxito o fracaso. Si usted va a hacer un deficiente estudio de localización que aparentemente de repente ha mostrado que hay una selección de una alternativa, de repente no está hecho adecuadamente. Eso va a indicar que el proyecto pueda fracasar más adelante. O en caso contrario, ¿no? Si usted ha hecho un adecuado y justificado estudio de localización, seguramente le va a dar garantías para que el proyecto siga en marcha o más adelante logre éxitos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero.
La elección de la alternativa no solo considera criterios técnicos. Aquí también tenemos que remarcar. O sea, para la comparación de las diferentes alternativas del tamaño, no solamente vamos a comparar criterios estrictamente económicos, sino también vamos a utilizar criterios técnicos, criterios estratégicos y criterios institucionales, los cuales lo vamos a ver más luego en la clasificación de los criterios. Hay varios criterios económicos, hay varios criterios técnicos, hay varios criterios estratégicos, varios criterios institucionales, los cuales serán desmenuzados más adelante, especificados más adelante. Otra cuestión muy importante, el estudio de la localización es una decisión de largo o mediano plazo. Por tanto, tiene que integrar e interrelacionar. Miren, el estudio de la localización tiene que integrarse e interrelacionar con la demanda, nuevamente, con la tecnología o estudio de ingeniería, tiene que relacionarse, con el transporte, incluso con el financiamiento y los costos de operación. ¿No? El análisis de la localización se puede realizar con distintos grados de profundidad. Depende si el estudio es de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Por tanto, un estudio de localización pormenorizado, especificado, detallado y de mayor profundidad será si el estudio es de factibilidad. Pero si ese estudio de perfil, seguramente va a tener menor, digamos, precisión, menor amplitud que cuando se haga un estudio de factibilidad o de prefactibilidad. Y la figura es a la cuenta. Dependiendo del nivel de los estudios, el análisis de la localización puede ser de mayor profundidad o de menor profundidad. Mayor profundidad para estudios de factibilidad. Menor profundidad para los estudios de prefactibilidad y, perdón, perfil o estudio preliminar. Prefactibilidad y perfil. Menor profundidad. En cambio, cuando se hace un estudio de factibilidad, mayor profundidad. Terminamos en esta partecita porque es amplio este término. El estudio de localización puede considerar dos etapas dependiendo, dependiendo de qué nivel de estudio se está realizando. No es lo mismo hacer un perfil, no es lo mismo hacer un estudio de prefactibilidad o un estudio de factibilidad. En ese entender, podemos distinguir dos tipos de estudios de localización: la macrolocalización y la microlocalización. Muchas veces se considera que en el nivel de prefactibilidad solo es preciso definir una macrozona. ¿Ya? En algunos textos dicen que en el estudio de aquí, prefactibilidad solo es preciso definir una macrozona. Pero es el punto de vista del especialista o experto, porque no existe una norma, ¿sí? una norma o una regla al respecto. Terminamos con esto. ¿Qué significa macrolocalización y qué significa microlocalización? La macrolocalización se caracteriza porque está enfocada, está orientada a la preselección de una área, fíjense con esos términos, una región o zona geográfica de mayor conveniencia. ¿No? Resalte. Cuando está orientado a la preselección de una área, región, zona geográfica de mayor conveniencia. Y en este caso del enfoque de macrolocalización, los criterios que tienen más peso, de los diferentes criterios que tienen más peso de la localización, es la parte económica, la parte social y la parte política. En cambio, si la
microlocalización analizada. Esta se refiere a la definición puntual de un sitio del proyecto, a la definición puntual del sitio para el proyecto, es decir, a la definición puntual del terreno específico donde se localizarán las instalaciones del proyecto, donde se localizarán las instalaciones del proyecto. Para esto, previamente habrá que hacer un estudio de macrolocalización, digamos, considerando las alternativas A, B, C. Resulta como preseleccionado la zona B. Como hemos seleccionado la zona B, dentro de la zona B tenemos que buscar cuál será el sitio, el terreno dentro de la zona B, donde se podría ubicar nuestras instalaciones. A eso le llamamos microlocalización. Repito, definición puntual del sitio exacto para el proyecto, del sitio o terreno para el proyecto, dentro de la zona previamente elegida, dentro de la zona previamente elegida. En el caso de la microlocalización resaltan los siguientes factores. Los factores físicos, los factores geográficos y los factores urbanísticos. Esos son los factores que tienen mayor relevancia. No son los únicos, pero tienen mayor relevancia en el caso de la microlocalización. Pues bien, aquí quedamos y en la siguiente clase vamos a ver, antes de hacer las prácticas, lo que acabamos de anunciar. Clasificaciones sobre factores de localización, tanto para macrolocalización como para microlocalización. Muy bien. Por ahora nos quedamos aquí. ¿Tienen ya las tareas correspondientes? ¿Tienen el plazo suficiente? El trabajo es personal. Cada uno va a hacer utilizando sus propios criterios, sobre todo teniendo en cuenta los apuntes de nuestras clases. Hay dos apuntes. El apunte 3A, creo a uno de los grupos le corresponde. Digo grupos porque el trabajo es individual, sino que he agrupado por apellidos. ¿Ya? Exactamente, por códigos de matrícula, ¿no? Los que tienen códigos de matrícula impar ya saben cuál es su tarea. Los que tienen códigos de matrícula par también tienen sus tareas. Lean, creo que todo está claro. Y el plazo es hasta el domingo 20 horas. No es complicado este trabajo, no es complicado. Eso es todo, a no ser que haya alguna pregunta. Profesor, una consulta. La tarea para subir hasta el día domingo, ¿lo hacemos a mano y lo escaneamos o lo podemos hacer también a Sí, máquina? para eso ya tienen computadora. Pues. En este caso, a mano, pues en clase, cuando hacemos presencialmente, pero en este caso ya todo tiene que ser virtual. ¿No es así? Ok, muchas gracias, Sí, sí, profesor. de acuerdo, todo virtual. Tienen que ser trabajos diferentes, diferentes. Buen día, jóvenes. Hasta el día lunes. Gracias, profesor. Vamos, vamos, nos vemos, nos vemos.